Hola queridos amigos, este domingo 19 de mayo aquí en Ebenezer celebramos nuestro encuentro en la mañana y nuestro corandeo hace unos momentos. En la mañana hablamos acerca de convertirnos en verdaderos discípulos, el proceso de convertirnos en discípulos, y compartió con nosotros nuestro amigo Carlos Evaristo. Por la tarde seguimos con la serie de biografías y hablamos acerca de la figura de Zorobabel, un hombre que supo poner a Dios en primer lugar. En el día de la mañana, Carlos compartía con nosotros acerca de este pasaje en Marcos capítulo 10, del versículo 17 en adelante, cuando Jesús se encuentra con un hombre rico que quiere seguirlo y le dice, maestro bueno. Jesús le contesta algo bien interesante. Le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo es Dios. Y en esta historia, Carlos nos llevó a través del proceso de crecer como discípulos. En primer lugar, nos mostró que es importante conocer a Dios, conocer a Jesús. Jesús quiere dejar en claro que Dios es un Dios bueno, porque eso no se nos debe olvidar. Hay situaciones difíciles en la vida que de pronto nos hacen dudar en la carne de la bondad de Dios. Algo que quiere Jesús que sepamos desde un inicio es que Dios es un Dios bueno, que siempre va a estar impregnada la relación que Él tiene con nosotros de una bondad absoluta. Así que en este proceso de crecimiento como discípulo, el primer elemento importante es conocer a Dios. Y recordamos que para conocer a Dios, Dios ha establecido canales, que son los hábitos o disciplinas espirituales. El estudio de la palabra de Dios, la meditación en la palabra, la oración, el servir, el congregarnos, el adorar, el ayunar, el guardar silencio, todos los hábitos y disciplinas espirituales que conocemos. Un primer paso es precisamente entonces conocer a Dios. Pero allí no se detiene, sino que hay que seguir. Hay que conocer a Dios y hay que aprender también a obedecer a Dios. Jesús le habla acerca de los mandamientos cuando este hombre le pregunta, ¿verdad?, ¿qué necesita para entrar en el reino de Dios? Y Jesús le dice, observa los mandamientos. Es importante entender que como cristianos no solo se trata de tener comunión con Dios, sino que se trata de obedecer a Dios. Y en realidad la obediencia es una señal de verdadera comunión. Yo no puedo decir que quiero estar cerca de Dios y ser rebelde a su palabra. Si yo quiero estar cerca de Dios, debo procurar obedecer su palabra, porque recordemos que todos los mandamientos de Dios son reflejo de su amor y de su sabiduría. Estas dos cosas son esenciales. Los mandamientos de Dios siempre son sabios y justos, y los mandamientos de Dios siempre son amorosos. Así que tenemos que crecer como discípulos, no solo conociendo a Dios, sino obedeciendo a Dios. Pero no solo eso, sino que hay una tercera etapa, que es quitar los ídolos que gobiernan nuestra vida y poner a Jesús en el centro de nuestra vida. Carlos nos compartía que esta discusión que tiene Jesús con este hombre cuando le dice una cosa te falta, dice que lo vio con amor y le dijo una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Cuando este hombre se da cuenta de lo que Jesús le está pidiendo y él tiene muchas posesiones, tiene muchas riquezas, él se siente triste y se aleja realmente de Jesús. Y el problema va más allá que el dinero. El problema tiene que ver con quién es el más importante o qué es lo más importante en el corazón de las personas. Y en este caso era el dinero. Puede no ser el dinero, puede ser cualquier otra cosa. Alguna actividad, algún placer, algo que ocupe el primer lugar y que desplace a Dios de nuestros intereses, de nuestros compromisos. Cuando eso sucede, estamos forjando ídolos en nuestro corazón. Y si realmente queremos crecer como discípulos, necesitamos quitar estos ídolos y poner en primer lugar a Cristo en el centro. Pero allí no terminan las cosas. Jesús finalmente le dice, ven y sígueme. Y es que ese es el llamado final de Jesús, seguirlo. Los discípulos siguieron a Jesús y Jesús promete que habrá bendición para todo aquel que sigue. Pero necesitamos movernos, necesitamos crecer, necesitamos entrar en esta relación dinámica con Dios. La relación con Dios no es estática, la relación con Dios no es fría, la relación con Dios no es quieta, ¿no? En el sentido de no crecer, de no movernos. Por el contrario, la relación con Dios siempre tiene que ser dinámica, creciente, apasionada, y eso es seguir a Jesús, estar dispuesto a escucharlo e ir por los caminos que Jesús nos esté llamando a seguir. A final de cuentas, recordemos que hay un elemento esencial. Cuando esta persona está en diálogo con Jesús, dice que Jesús lo vio con amor. Y Jesús siempre nos va a ver con amor.
aunque quizás no respondamos como Él espera y aunque quizás todavía nos cueste trabajo quitar ídolos de nuestro corazón, Jesús sigue viéndonos con amor y está pendiente de nuestro crecimiento como discípulos. Y en la noche hablamos sobre Zorobabel, este personaje fundamental en la reconstrucción del segundo templo, en el regreso del pueblo de Israel tras el edicto de Ciro, para que el pueblo regrese del exilio y se reconstruya como nación. Y veíamos algunos elementos importantes de Zorobabel. En primer lugar, su nombre significa simiente de Babel, es una teoría, pero parece que significa eso, simiente o nacido en Babilonia, ¿no? Simiente de Babilonia, ¿sí? Y lo que nos muestra es que Zorobabel nace en Babilonia, pero él no se acomoda a ese lugar, él está dispuesto a regresar a la tierra de sus padres y obedecer al Dios de sus padres. Así que lo primero que nos enseña Zorobabel es que no importa de dónde venga, de qué contexto, de qué lugar, siempre hay oportunidad de acercarnos a Dios y hacer su voluntad. El lugar donde nacemos, la familia de donde venimos, no es una justificación para no acercarnos a Dios. Pero también nos dimos cuenta cómo Zorobabel es el encargado de la reconstrucción de la vida espiritual del pueblo, pero a través de la reconstrucción del altar y del templo. Él va acompañado por personas como Josué, que era un sacerdote, por personas como Esdras, que era un escriba. Él mismo no era sacerdote, no era levita, no era un escriba. Él era un administrador. Y esto también es importante en el pueblo de Dios. Necesitamos gente que tenga esta visión administrativa para cuidar los recursos de la iglesia y darnos cuenta que esto también es parte de la espiritualidad del pueblo de Dios. Pero no solo eso, sino que también vimos con Zorobabel que había mucha oposición y sin embargo lo primero que él construye es el altar de Dios. Él construye el altar y empiezan a sacrificar, aunque había tensión, aunque había cierta preocupación por los enemigos que estaban alrededor, él se compromete, ¿sí?, junto con los sacerdotes a restablecer el culto a Dios y ofrecer sacrificios en el altar. Lo primero que construye Zorobabel es el altar. Antes de construir el templo, construye el altar. Y eso nos muestra que eso es lo primero que tenemos que construir en nuestra vida. Lo más importante es nuestra adoración a Dios. Y cada día tenemos que levantar un altar a Dios. Lo primero tiene que ser orar, buscarlo, adorarlo y después continuar con nuestro día. Pero eso debería ser lo más importante, que es lo que hace Zorobabel. Y cuando se construyen y se echan los cimientos del templo, hay una gran fiesta. Los más ancianos que conocieron la gloria del templo anterior, el templo de Salomón, dice que lloraron al ver esos cimientos. Quizás de nostalgia, quizás de tristeza al ver que este templo no tenía el tamaño ni el esplendor que tenía el templo de Salomón. Con solo ver los cimientos se dieron cuenta que no era un templo como el de Salomón. Y quizás añoraron, extrañaron, pero los demás celebraron con alegría, con cantos, con júbilo. No podemos quedarnos en el pasado. Ciertamente habrá cosas en el pasado que eran muy buenas y que ahora ya no tenemos, pero no podemos quedarnos anclados en el pasado. Lo que Dios esté haciendo aquí y ahora es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y aquello a lo que nos quiere mover. Así que tenemos que gozarnos y alegrarnos, poner nuestros dones y nuestros talentos al servicio de Dios aquí y ahora y ver lo que Dios está haciendo aquí y ahora alrededor de nuestra vida. Finalmente, Zorobabel, a pesar de la oposición, a pesar de un periodo de varios años de que no se puede construir, no se puede avanzar en la obra, precisamente por cuestiones administrativas y por oposición de parte de algunas personas, la obra tiene que detenerse, pero Zorobabel posteriormente continúa. Es un hombre que no se rinde, es un hombre que sabe lo que es importante y que nos enseña que a pesar de que haya dificultades, a pesar de que haya oposición, persecución, rechazo, lo más importante es lo más importante. Y lo más importante es reconstruir nuestra vida espiritual. Lo importante es buscar al Señor, reconstruir el altar, reconstruir el templo y adorar al Dios verdadero. Zorobabel tuvo el respaldo de Dios en todo lo que hizo a través del profeta Ageo, del profeta Zacarías, que ellos lo respaldaron y debemos confiar en que si estamos haciendo lo que a Dios le agrada, Él nos va a respaldar espiritualmente. Pues esos son los temas que vimos el día de hoy. Una vez más, los invito, acompáñennos aquí en la calle 2 de abril número 18, en la colonia Perpetuo Socorro, en la ciudad de Iguala Guerrero. Aquí están las instalaciones donde nos reunimos
la Iglesia Bautista Ebenezer de Iguala Guerrero. Que el Señor les bendiga y que tengan una excelente semana.